rigor, Analía me invitó hace un tiempo, Mirta también, y bueno, a mí me gusta en realidad discutir los textos antes que salen, porque una vez que están hechos es como que ya tienen su dinámica y yo no lo puedo modificar, ¿no? Pero de todas maneras me parece que sí, que es para mí muy interesante charlar con ustedes que tienen otra mirada, ¿no? Sobre el análisis, sobre todo de las publicaciones periódicas, ya sean diarios, revistas, los medios, como se dice ahora en términos generales. Así que yo estoy más que agradecida a las dos y a ustedes. Y bueno, no sé cuánto tiempo tengo para hablar, nunca me lo dijeron. Me hablaron de muchas cosas, pero nunca me dijeron algo que es pensamos que esto dura 2 horas. 2 horas, o sea, como tarde, pero la idea es que nos quede por lo menos una hora para la discusión. Ok, bien. Hasta las 6 podemos. Perfecto. Yo pensé algo corto, justamente para dar lugar a la discusión. Si la hay, pero que sí. Una de las cosas que yo quería comenzar contándoles era algo así como qué cuestiones me llevaron a hacer este texto sobre la prensa obrera. En realidad el título original no era así, era un título más a mi estilo, la prensa, palabras proletarias. Y después el subtítulo sobre los periódicos gremiales en Buenos Aires y Montevideo. Pero nosotros ponemos los títulos y las editoriales los cambian. Pero me pareció de todas maneras que no era muy alejado de lo que yo estaba pensando, así que quedó la prensa obrera y no mis palabras proletarias, ¿no? Trabajadoras tampoco se llamaba Historia de las Trabajadoras, se llamaba Un Jirón del Hogar Abandonado, y me quedó Historia de las Trabajadoras, ¿no? O sea que ahí creo que estoy diciendo un poco algo sobre cómo pienso que debe ser la escritura, sobre la experiencia obrera, pero eso es algo que podemos charlar también en algún momento. Entonces les decía que lo que yo quería contarles en principio era, bueno, qué estaba pensando cuando estaba haciendo el libro, o cuando estaba haciendo en principio la investigación. Y esto está dicho allí, pero en realidad cuando yo empecé a juntar los diarios obreros no tenía la intención de hacer una historia de la prensa obrera. En lo que estaba pensando es en lo que hacemos siempre los historiadores, que es utilizar los diarios y los periódicos para responder a algunos de los interrogantes que nos preguntamos. Sin embargo, cuando terminé los otros 2 trabajos y miraba la cantidad de periódicos obreros que tenía en mi casa, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y allí me planteé firmemente, trabajar con el periódico como un objeto, de mirarlo como tal y tratar de pensar qué cosas me decían estos objetos que eran unos bienes producidos por los trabajadores para conformar, y esta es una hipótesis fuerte del texto, una cultura obrera. En 2 ciudades, Buenos Aires y Montevideo, y elegí Buenos Aires y Montevideo no solo porque CEFIS, que era una institución que financia investigaciones sur-sur, propone que uno haga comparaciones, sino porque me parecía que justamente existe algo así como un mercado regional en términos laborales, pero también en términos de la circulación de ciertos productos
O sea que en ese sentido me parecía que cerraba bien esta idea de un mercado regional que no solo era laboral, sino de circulación, de publicaciones, circulación de imágenes en el Río de la Plata. Y debo decir que para ese momento yo no había leído el texto de Eduardo Romano sobre caras y caretas, y que en todo caso cuando lo leí me reafirmó en esa idea de que efectivamente existe algo así como una suerte de la orilla oriental y la occidental del Río de la Plata, y que Montevideo y Buenos Aires, más allá de las diferencias que hay en términos de las características de las ciudades y de la política, yo encontraba bastantes semejanzas como para trabajar. Diría por momentos, esto lo pienso ahora que lo terminé y que lo volví a mirar, casi de un modo indiferenciado los textos, los periódicos en un lado y en otro, ¿no? El tema de las fuentes, ¿no? Para nosotros los historiadores, ustedes saben que es como fundamental, ¿no? Para todos, pero para nosotros mucho más. Y una de las primeras, a pesar de que yo tenía muchos periódicos en mi casa y lo sigo teniendo, el primer problema fue algo así como delimitar el corpus con el que iba a trabajar. ¿Por qué? Porque Prensa Obrera designa a un conjunto muy vasto de publicaciones y que están destinadas a los trabajadores. Si yo digo, si ustedes leen cualquier trabajo que explore el campo de las ideas, el campo de las prácticas, relacionado con el mundo del trabajo, ustedes van a ver que la Prensa Obrera termina siendo La Protesta y La Vanguardia, para mencionar los periódicos diarios en algún momento en Argentina. Y esos son los diarios de las fuerzas políticas, La Vanguardia de los socialistas, La Protesta de los anarquistas, y yo no estaba pensando en ellos, ¿no? Entonces, ahí me agarré, yo siempre me agarro de la mano de alguien, supongo que ustedes también, para tratar de definir ciertas cosas, y ahí me apoyé en esa división que hace Maxime Clot, que en el propio diario La Protesta, en un certamen internacional de La Protesta del año 27, donde justamente divide a los periódicos, a las publicaciones en tres categorías. Los periódicos de propaganda general, donde ahí sí me parece que entra La Protesta o La Vanguardia, para dar el otro. Los periódicos de gremios, y eso me venía como anillo al dedo, todos estos son periódicos editados por gremios, y las revistas literarias y publicaciones especializadas, donde pueden entrar todo lo otro. Entonces, con esta idea, empecé ese trabajo de completar ese corpus de los periódicos gremiales, que por otro lado tienen una característica que es que aparecen y desaparecen, porque son periódicos que están asociados a la política obrera y tienen siempre problemas de dinero, como los anarcos, saben cómo pueden, y por otro lado ese carácter fragmentario, es decir, salvo, por ejemplo, en los periódicos de los ferroviarios, el trabajador de la carne, que se había consultado antes, algo del gráfico, el obrero panadero, y con esto ya les estoy indicando ese espectro amplio de trabajadores que sacaban sus periódicos. El rasgo dominante era la fragmentariedad, ¿no? Eran muchos, de hecho ustedes deben haber visto en el capítulo que tenemos que leer en la página 38,
es el número de periódicos editados y bueno, hay, no me acuerdo ya, pero más de 200 seguro, 200 periódicos, miré para Buenos Aires, 50 más o menos para Montevideo, y esos son muchos, pero muy cortados. Entonces, esa característica de muchos y fragmentarios plantea algunos problemas sobre cómo analizarla. No es como La Nación, La Prensa o Crítica. Silvia Zahita, cuando trabaja sobre crítica, tiene todo el diario. Siri Caro, cuando trabaja sobre la prensa, tiene todo el diario. Bueno, yo tengo pedacitos del diario, ¿eh? Pero de todas maneras, era interesante ver cómo en la ciudad de Buenos Aires y en la de Montevideo, desde los años 90, 1890, va incrementándose el número de estos periódicos y bueno, en la medida en que las organizaciones gremiales se consolidan, en la década del 20 sobre todo, se produce como una inflación de hojas destinadas a los trabajadores, sobre todo por parte de los comunistas que editaban unas hojas horribles hechas a mimeógrafo, pero que eran los periódicos de fábrica, ¿no? Pero, por ejemplo, en el año 1925-1927 hay una inflación en el número de periódicos, y esto tiene que ver justamente con esta entrada en el escenario de las organizaciones obreras y de la prensa de los grupos comunistas, ¿no? Esa fragmentariedad, y además otro rasgo, pero eso lo pude ver al final, que es que son absolutamente uniformes. Es como rasgar las piedras. No sé si me entienden lo que quiero decir con esto, pero es rasgar para sacar a ver qué podemos decir, porque son, cuando digo uniformes, son uniformes, ¿no? No tienen algunos rasgos de lo que la prensa comercial o la prensa burguesa, como dicen ellos, que de zonas que pueden ser muy atractivas. No sé, hoy escuchaba en una tesis a Eduardo Romano que decía que había zonas blandas en los diarios. Bueno, para mí las zonas blandas acá no existían. Si las zonas blandas son el lugar del humor, por ejemplo, en un periódico, ¿no? Si las zonas blandas son el lugar de la cultura, no sé, de lo que aparece como cultura, acá es uniforme, ¿no? Y entonces eso también me planteaba un dilema: ¿cómo trabajar frente a esa uniformidad? Y dentro de esa uniformidad había algo que se destacaba, que no es nuevo lo que estoy afirmando, pero que podía ser demostrado, y es la importancia que tenía el periódico para educar, para iluminar y por supuesto también para organizar y transformar la sociedad.